comenzar la primera materia de cada sábado, que es la introducción al Antiguo Testamento. Recordemos que nos estamos moviendo dentro del libro de Levítico. Digamos que lo que hace referencia a la cronología en cuanto a Israel cautivo en Egipto, liberado y luego llegado al Sinaí, que es donde le estamos todavía contemplando, ya que en ese año de estancia en el Sinaí es cuando Moisés recibe todo lo concerniente a la ley y al santuario, al sacerdocio levítico, y claro que todo ello está comprendido dentro del libro de Levítico, así como el calendario festivo. Dijimos que hay tres cosas fundamentales, que son los sacrificios, el sacerdocio y las festividades. De manera que eso iba a ser lo que constituiría fundamentalmente el centro de nuestra atención. Por eso es que la semana pasada, si hacéis memoria, que me imagino lo tenéis muy claro, porque precisamente tenemos la tarea de casa que versaba sobre ese esquema en el que teníais que recoger estos aspectos de los 5 sacrificios que aparecían en el diseño que Dios dio a Moisés, pues que lo tenéis muy fresco en la memoria. Y ahora continuamos con el manual sacerdotal, que es Levítico, y habiendo cubierto el tema de las ofrendas o sacrificios, ahora pasamos a el sacerdocio. Hoy también miraremos las fiestas solemnes o santas convocaciones, pero de momento vamos a empezar con el sacerdocio. Y vamos a contemplar las vestiduras sacerdotales, porque así como el tabernáculo tenía el propio diseño que fue ordenado a Moisés que lo respetara, no permitiendo que nadie imprimiera ningún tipo de cambio en el mismo, pues lo propio sucede con las vestiduras sacerdotales. Entonces vamos a tratar de ver cómo eran y cuál es la significación de ese sé de esa manera particular que Dios había dicho. En esta diapositiva pues tenemos digamos la imagen de el sumo sacerdote con los sacerdotes. Ya sabéis, la familia sacerdotal era en principio Aarón y sus hijos, y los sacerdotes tenían una vestimenta que en parte era compartida por el sumo sacerdote, que era Aarón, pero que a más de ello el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales que en ciertos momentos había de ponerse. En Éxodo 28, 2:3 leemos: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Dios trataba de esta manera de realzar la importancia del sacerdocio. Evidentemente el sacerdocio representa a Cristo, porque Cristo es nuestro grande y sumo sacerdote, que está intercediendo delante de nosotros ante el Padre perpetuamente. Ahora, aquí cabría hacer una distinción que pienso que conocéis, pero que ya desde este momento, al hablar del sacerdocio levítico, tenemos que
presente. Jesús no pertenece al sacerdocio levítico, él era de la tribu de Judá, y se especifica en la epístola a los hebreos que, bueno, él pertenece a un mejor sacerdocio, que es el de Melquisedec, aquel personaje, recordémonos que es enigmático, aparece súbitamente sin que se hable para nada de su genealogía, ni se diga, sino simplemente que era sacerdote y rey de Salem, y que luego el autor de Hebreos lo utilizará como figura del sacerdocio de Jesús, porque este personaje Melquisedec, pues contrariamente a lo que es habitual dentro de, bueno, cuando el judío habla de un personaje importante, presenta su ascendencia, mínimamente habla de quién es hijo, pero siempre hay algo de su genealogía, y de este se dice que es sin genealogía, sin padre, sin madre, dándonos a entender que representa la eternidad del Hijo de Dios, que vive para siempre. Los sumos sacerdotes levíticos tenían la sucesión, cuando morían eran sucedidos por otros, pero de Melquisedec no se nos habla que hubiera una línea sucesora, sino simplemente que él aparece cuando Abraham viene de aquel combate que ha tenido con los que habían cautivado a su sobrino Lot, y cuando él acaba de librar también una batalla en lo personal, porque el rey de Sodoma le había ofrecido dones y él los había rechazado porque no quería nada que no viniera de Dios, y le dijo al rey de Sodoma: no quiero de ti ni tan siquiera la correa de una sandalia, sino solamente a las personas, a los que habían sido cautivados, y nada más. Pero bueno, inmediatamente vemos que tiene el encuentro con Melquisedec, que le da diezmos al sacerdote Melquisedec y que éste le bendice. De manera que tengamos presentes que aunque el sacerdocio levítico apunta a Cristo continuamente, sin embargo el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior, pertenece al orden de Melquisedec, que es sin principio, sin genealogía, porque es el Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin, que no tiene sucesor, sino que es un sacerdote único desde los siglos y hasta los siglos. Pero continuamos. Vuelvo a leer: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Había que destacar el sacerdocio. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Y en el versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estos son los elementos que constituyen el atavío del sumo sacerdote. Todos los sacerdotes tenían en común una prenda, que era la túnica y el cinturón, pero el resto con el sumo sacerdote es distinto. Aquí tenemos nuevamente lo que quiere ser una figura del sumo sacerdote en la compañía de los sacerdotes, y la túnica era blanca. Aquí en
en este dibujo hay un error, porque el error consiste en que el cinturón de los sacerdotes es rojo, pero no es verdad. La Biblia dice que era blanco. O sea que tanto la túnica como el cinturón era blanco. Nos habla la túnica en su tejido, ¿cómo era? Pues era blanco, es decir, de lino blanco, purísimo, y por su posición, porque era lo más interior que llevaba el sacerdocio, nos habla pues de la justicia íntima de Cristo. Nos quiere indicar que no es lo más externo lo que cuenta. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Lo que cuenta no son nuestras obras, sino son en realidad una demostración de lo que hay en el corazón. Porque en el corazón puede haber una cosa y en las obras puede haber otra. Tiene que haber una concordancia, una armonía. Entonces, el blanco de la túnica, pues por su posicionamiento se está destacando esa justicia íntima de Cristo. No era solamente lo exterior, sino lo interior fundamentalmente. Y naturalmente el tejido, por ser blanco y por ser lino, denota la pureza. La pureza. El cinturón nos habla de la naturaleza de Cristo y de su obra, porque de su obra fundamentalmente, si os acordáis del pasaje en el que se nos relata la última noche, cuando en el aposento alto, en un momento determinado, él dice que se ciñe la cintura con una toalla y toma un lebrillo con agua y va a lavarles los pies. ¿Os acordáis que cuando hemos hablado del tabernáculo hacíamos referencia a que entre el altar de bronce, que era el primer mueble que se encontraba tras la puerta, y el santuario propiamente dicho, había un lavacro, o sea, una especie de contenedor de agua en la que los sacerdotes lavaban sus pies y sus manos después de haber presentado los sacrificios o antes de entrar a ministrar al santuario, y que evidentemente pues estaba muy relacionado ese mueble con el oficio de Jesús abogando ahora por nosotros delante del Padre, y está igualmente relacionado con lo que ahora venimos a decir, con ese cinturón que apunta a la toalla que él se puso y quiso lavarles los pies, y cuando Pedro se resistió, le dijo: si no te lavare no puedes tener parte conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que todos los días pecamos, de omisión o de comisión, y por tanto necesitamos un abogado que, así como tenemos un sumo sacerdote que intercede, un abogado que abogue, que nos defienda. De otra manera no podríamos seguir adelante. Pero nuestra seguridad absoluta, a la que nunca podemos... Muchos creyentes hay que poner su esperanza en lo que... Es que tengo que ser... Es que si no... Bueno, sí, es verdad, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero en última instancia, nuestras justicias son trapos de inmundicias delante de Dios. Nuestras justicias siempre están mezcladas con algo de yoísmo, siempre tienen aleaciones que son escoria. Pero ahí está realmente nuestra confianza, no en nosotros, sino que nuestra confianza está en esa intercesión de Cristo que siempre es respondida, y en esa abogacía de Cristo que siempre es triunfante. Y el cinturón nos señala su obra. El cinturón se produce inmediatamente, ese ceñirse con la toalla y lavar los pies, se produce inmediatamente antes de ir a la cruz. Esa misma noche lo prenderán y comenzará la agonía, y la obra de Cristo en la cruz, en la resurrección, es la que
le lleva a ocupar el lugar y la posición que ahora tiene a la diestra del Padre como sumo sacerdote y como abogado de su pueblo. Así es que el cinturón tiene esa significación. Quiero que miréis ahora bien, porque tenía más diapositivas, pero le estaba comentando a Josué cuando he intentado, yo no sé qué pasa con este portátil, que ahora veréis que al entrar en detalle de, como ahora aquí hacemos con la túnica, el manto y demás, en algunos casos me sale en negro, no me la proyecta. Por eso digo que quiero que tengáis una visión que no es muy exacta. Vamos a tener otra mejor un poquito más adelante. No es muy exacta porque aquí en el sumo sacerdote, si os fijáis, mirad, el sumo sacerdote en su interior llevaba la túnica como el resto, pero sobre la túnica llevaba lo que se llama el manto, y el manto era otra túnica, pero este de color azul, y que tenía en los bordes, en la parte de abajo, tenía unas campanillas de oro y una granada bordada, una campanilla, una granada. Cuando leáis, si no lo habéis hecho ya, el detalle, veréis, todo ello tiene una significación. Y sobre esta sobretúnica, que es el manto, llevaba el efod. El efod aquí no se aprecia, porque el efod realmente, esto no puede ser el efod, este es el error. El efod partía de aquí y llegaba hasta aquí, y todo lo demás era el manto azul. Y sobre el efod llevaba el pectoral. Eso sí es correcto, pero lo vamos a ver con más, pues, fidelidad en otra diapositiva. Veis, el manto sale en negro, el efod, aquí lo podemos ver, como podéis apreciar, pues era algo que venía. Estas son las sombreras, esto que acaba de salir. El efod estaba cogido en los hombros por unas sombreras como esa, que llevaban una piedra en cada una de las hombreras, y el efod cubría el pecho y llegaba, digamos, pues hasta los muslos. Era la vestidura de, bueno, si habéis sido practicantes del catolicismo romano o habéis ido alguna vez y habéis estado presente en alguna de las ceremonias que en el romanismo llaman misa, veréis que el sacerdote lleva una especie de efod, porque lleva también una túnica. Bueno, la vestidura sacerdotal yo la conozco porque estudié en un colegio religioso, como monaguillo, ayudé a vestir y sé que es un poquito, llevan unas estolas y otro interior, y luego sobre eso llevan esa especie de casucha que quiere ser una imitación del efod y que llega normalmente hasta un poquito más arriba de las rodillas. Bueno, pues el efod es precisamente esto. Vamos a entrar luego en los detalles que lo formaban, pero ahora lo que busco simplemente es que los familiaricéis. Con el pectoral pasa lo mismo, no lo podemos ver, pero el cinturón, aquí sí que veis el pectoral. El pectoral era una especie de, bueno, era como un tejido que estaba doblado formando una especie de bolsa. Dentro contenía lo que se llama Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones.
No sabemos lo que era el Urim y el Tumim, es una cuestión. Sabemos para qué se utilizaba. Se utilizaba muchas veces para consultar a Dios. ¿Y qué era? Pues hay diferentes opiniones. Muchos piensan que eran unas piedras particulares, pero la verdad es que la propia Escritura no lo dice, sino simplemente los nombra, pero no lo dice. Y en este caso, esas hombreras que tenían una sola piedra, y en cada una de las piedras había la grabadura de 6 tribus de Israel, en total 12 tribus. Pero en el pectoral había 12 piedras. Las piedras son nombradas cada una en el orden que tenían que aparecer y eran diferentes las unas de las otras. Son nombradas precisamente las piedras preciosas, y en cada una había una grabadura, es decir, cada una de las tribus de Israel tenía asignada una de aquellas piedras y en ellas estaba su nombre. El cinturón, veis que queda aquí señalado, era algo que en este caso era diferente del cinturón interior que hemos hablado de la túnica, sino que era el cinturón del efod, o sea, un cinturón del mismo tejido y color que el efod, que digamos le ceñía por la cintura. El pectoral estaba sujeto a las hombreras y al cinturón. La mitra era diferente también del resto de los sacerdotes, no en su forma, sino en un añadido, y era que llevaba una placa dorada en la que estaba la inscripción Santidad al Señor. Y claro, esta, digamos, sí es la figura correcta. Podemos ver la mitra. A la mitra le sobra eso azul, porque la mitra era enteramente blanca. La placa sí estaba, no era tan ahí, que ahí aparece como una corona, pero no era tan así, era simplemente una placa de oro en la que aparecía Santidad al Señor. Como podemos ver, este es el efod, como yo os decía antes, este es el cinturón, estas son las sombreras, aquí tenemos el pectoral, esta era el manto de la túnica, donde podéis ver las granadas y las campanillas, y esta era la túnica interior. Este sí es un dibujo que responde con más fidelidad, no vamos a decir que sea exacto, porque además eso no lo sabemos. La Biblia nos da unos detalles que, bueno, pues nos dan una idea general, pero hablamos, pues por ejemplo, de la mitra y hablamos de la placa, y ahí pues este dibujante le ha dado el aspecto de una corona. Otros le dan otro aspecto. Parece, por lo que se dice, que no era una tan ostentosa como esta. Pero vamos, en general, digamos que este era el aspecto del sumo sacerdote. ¿Y qué significado tenía todo esto? Pues, evidentemente, ya no vamos a tratar de la túnica, porque hemos visto lo que espiritualmente, simbólicamente significaba, sino vamos a hablar del resto de prendas. El manto, es decir, el manto de la túnica es ese azul, ese que hay sobre la túnica. En su color, ¿qué significa? Significa la naturaleza celestial de Cristo, porque Cristo era un hombre puro, según señala la túnica blanca, pero
Él bajó del cielo, es el Hijo de Dios, también es el Hijo del hombre, pero es el Hijo de Dios, su naturaleza es celestial. Esa ornamentación que lleva al borde, las campanillas, las granadas. Las campanillas hacían que cuando el sacerdote caminaba, tintineaban. Y nos hablan, obviamente, Él era el Verbo. Jesús es el Verbo. Es la palabra de Dios. Habla. Pero al propio tiempo es el testimonio del Espíritu. El Espíritu que da testimonio cuando Juan le bautiza y desciende corporalmente en forma de paloma. O cuando Jesús está en la sinagoga y toma el rollo de Isaías que le dan y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios